El oso polar es uno de los pocos seres vivos capaces de soportar el frío terrible y la oscuridad permanente del invierno polar. Sin embargo, no fue el primer depredador que se adaptó a la vida en el Ártico. En Alaska, un descubrimiento increíble ha demostrado lo que nadie creía posible. Hace 70 millones de años, los dinosaurios eran los señores del norte helado. Paleomundo. Dinosaurios en la nieve. En el Ártico, durante 10 meses al año, el frío es el rey absoluto. Durante 3 de esos meses, el sol desaparece de forma permanente bajo el horizonte. Las temperaturas pueden caer hasta los 50 grados bajo cero. ¿Albergó dinosaurios este páramo helado? Un hombre ha puesto en peligro su vida y sus extremidades para demostrarlo. Roland Gangloff, de la Universidad de Fairbanks, Alaska, ha recorrido cientos de kilómetros dirección norte por el Círculo Ártico hasta la terminal petrolera de Dead Horse. Dead Horse es el último asentamiento humano entre aquí y el Polo Norte y marca el fin de la carretera Trans-Alaska. Pero no es el final del viaje de Gangloff. Un vuelo de 320 kilómetros sobre una tundra helada conocida como la vertiente ártica de Alaska le llevará hasta un lugar en el que muy poca gente ha estado. La de Gangloff es una carrera contrarreloj. Alaska es una tierra de extremos. Aquí las temperaturas solo son superiores al punto de congelación durante 8 semanas al año. Entonces el hielo se funde convirtiendo los centímetros superiores del suelo de la tundra en una exuberante alfombra verde y en un terreno de cría para millones de mosquitos hambrientos que no tardarán en salir de los huevos y comenzar a buscar sangre de la que alimentarse. El destino de Gangloff es un tramo de 15 kilómetros del río Colville. Una inhóspita tira de arena en mitad del río, acertadamente llamada Franja Pobreza, será su hogar durante las 5 semanas siguientes. Las comodidades escasean. El helado océano ártico está a solo 2 días en barco y todavía puede hacer un tiempo de perros. En Alaska, el sol de verano jamás se oculta. Como la temporada de excavación es corta, Gangloff y su equipo dedicarán 14 horas al día a la búsqueda de dinosaurios. En cualquier momento, los vientos helados y las primeras nevadas pueden obligarles a abandonar Franja Pobreza. Incluso ahora, hace falta mucha ropa y comida caliente para protegerse del terrible frío. Hace 30 años, resultaba inconcebible la idea de que los dinosaurios hubieran podido vivir en las durísimas condiciones del Ártico. La mayoría habían aparecido en lo que en su día fueron lozanos climas tropicales. Pero en 1961, Robert Liscombe, un geólogo que buscaba petróleo, tropezó con estos huesos, aunque no los reconoció. 2 décadas después, se corrió por fin la voz de que por primera vez se habían encontrado dinosaurios por encima del Círculo Polar Ártico. En 1987, Gangloff siguió los pasos de Liscombe hasta una curva del río Colville llamada Ocean Point. Aquí, en estos riscos, han ido quedando al descubierto sedimentos pertenecientes al Mesozoico, la era de los dinosaurios. En aquella época, esto era el delta de un río caudaloso alimentado por el deshielo de la nieve de las montañas cercanas. Durante el Cretáceo, hace 65 millones de años, toneladas de barro y arena fueron arrastradas hasta el delta. Finalmente, los sedimentos se convirtieron en piedra y en ella se encuentra la primera prueba parcial de que los dinosaurios vivieron aquí.
Colgado de la pared del risco, el equipo se dedica a la pesada labor de picar la roca para localizar las capas que puedan contener fósiles, pero no tienen mucha suerte. ¿Ves esa capa brillante? Hacia ella vamos. Por desgracia, los inviernos precedentes han sido excepcionalmente suaves. Una cantidad excesiva de agua de deshielo ha erosionado la superficie, lanzando toneladas de tierra por la ladera del risco. La única opción es comenzar desde la parte superior. Después de 2 días de trabajo duro, el equipo descubre por fin la capa que estaba buscando. Han luchado contra el frío, la lluvia y los incesantes mosquitos por una recompensa que parecen pedacitos poco espectaculares. Algunos huesos de brazos y fragmentos de una columna vertebral. Hace falta un ojo experto como el de Roland para reconocer a qué criatura pertenecen estos huesos. Resulta ser un hadrosaurio pico de pato llamado edmontosaurio. Los pico de pato eran los dinosaurios más abundantes en Norteamérica. Pese a ser mayores que elefantes, estos herbívoros bípedos eran lentos y dóciles. Para protegerse de los depredadores, recorrían el continente en grandes manadas, pastando en los bosques lozanos del Cretáceo. Su descubrimiento provocó una pregunta que hacía reflexionar. ¿Qué hacía en un lugar como Alaska un animal con un sentido de la supervivencia tan desarrollado? Día a día, pieza a pieza, los riscos del río Colville van entregando pequeños atisbos de un capítulo nuevo y sorprendente en la historia de los dinosaurios. De las rocas emergen monstruos enormes, como los Albertosaurus. Y dinosaurios con cuernos, como los Triceratops. Los depredadores dominaban el mundo prehistórico, pero los herbívoros eran mucho más numerosos. Aunque los pico de pato eran los más comunes, su variedad era asombrosa. Algunos lucían elementos bastante extraños en la cabeza. El lambeosaurio tenía una cresta alta y hueca, con una púa dirigida hacia atrás. Pero el mayor fanfarrón era el Parasaurolophus. Coronaba su belleza la cresta craneal más espectacular de todos los pico de pato. Un gran arco de hueso que se extendía hacia atrás desde su cabeza. ¿Por qué? Es un misterio. Puede que sirviera para emitir sonidos como los de un trombón. Otro aspecto destacable de los pico de pato eran los dientes. El edmontosaurio estaba provisto de dientes de repuesto. Los dientes se insertaban en estas filas que se ven aquí. La dentadura era como una cinta transportadora de dientes que iban saliendo. Cuando se desgastaban, eran reemplazados por otros. Un ejemplar de edmontosaurio podía llegar a tener entre 800 y 1000 dientes a lo largo de su vida. Las plantas y los árboles son fundamentales para entender el clima de hace 70 millones de años. Estos son hojas. En un otoño de hace mucho tiempo, cayeron de un árbol y se petrificaron. Su presencia indica que Alaska era un lugar más cálido de lo que es ahora. En invierno, durante el día la temperatura media rondaba los 10 grados. Por la noche, raramente bajaba de 0, pero la lluvia muy fría y las nevadas eran frecuentes. Irónicamente, Alaska estaba más cerca del Polo Norte, pero hace 70 millones de años no había casquete polar helado. Como ahora, el sol desaparecía bajo el horizonte durante 6 meses al año.
y la oscuridad del invierno cubría a los dinosaurios. Con poco o nada para comer, resulta asombroso que lograran subsistir. Los picos de pato que vivieron aquí hace 70 o 72 millones de años soportaban 6 meses de luz muy tenue y oscuridad total. Lo mismo ocurría con las plantas. Las plantas perdían las hojas, eran de hoja caduca o se deshacían de las hojas y entraban en una especie de letargo durante la mitad del año. Sin nada que comer durante la mitad del año, la vida tenía que ser endeble, a menos que los pico de pato adoptaran una técnica moderna de supervivencia. Algunos reptiles, como los caimanes, hacen madrigueras en las orillas de los ríos e hibernan cuando la comida y el agua escasean. Algunos científicos opinan que los dinosaurios dormían durante el invierno, usando la nieve como aislante. Pero hasta que alguien descubra un dinosaurio hibernando, es una simple especulación. La explicación más lógica es que hicieran lo que hacen miles de animales todos los años. El solitario caribú se reúne en manadas para emigrar. En agosto, después de criar a sus retoños, se encaminan al sur, donde el invierno es más suave. Por el camino, pastan sin cesar para conseguir energía para el viaje. Si las manadas migratorias de dinosaurios cruzaron la tundra ártica hace 70 millones de años, la prueba puede que esté escondida en un barranco situado a 3.000 kilómetros. En el Parque Provincial de Dinosaurios de Alberta, Canadá, hay toneladas de huesos parcialmente expuestos. La mayoría pertenecen a hadrosaurios como los encontrados en Alaska, pero aquí los huesos no están siempre desperdigados y rotos. Se han encontrado esqueletos completos intactos. Para Phil Curry, del Museo Tyrrell, los pico de pato no son unos desconocidos. Durante los últimos 20 años, él y su equipo han excavado miles. Este yace con la cola desplegada en el lugar exacto donde murió. Después de desenterrar la magníficamente conservada cola, Curry y su equipo se preparan para recuperar el resto del dinosaurio. Creemos que los dinosaurios pico de pato, además de guiarse por la vista, eran animales que emitían muchos sonidos. Creemos que podían reconocerse entre ellos mediante sonidos. En el caso de un animal como el edmontosaurio, puede que amplificara los sonidos por medio de los globos nasales, por así decir. Curry está convencido de que él y Roland Gangloff han encontrado el inicio y el final de una gran migración. En Alaska se iban uniendo grupos pequeños hasta formar una manada grande que, guiada por el instinto, comenzaba el largo viaje dirección sur hasta Alberta. Los dinosaurios pico de pato, al igual que los ceratópsidos, eran animales que se podían mover de manera muy eficiente. Tenían extremidades muy largas. Podemos estudiar los yacimientos con huellas y calcular a qué velocidad avanzaban. Podemos comprobar que no sería problema para los picos de pato ni para los ceratópsidos recorrer una distancia grande en un par de meses. Podemos ver que seguramente se desplazaban hacia el sur, a zonas como Alberta, para aprovechar que había comida fácil de conseguir durante los meses de invierno. Y por supuesto les seguirían los tiranosaurios que atraparían a los ancianos, rezagados, etc., de las grandes manadas. La distancia desde la costa norte de Alaska hasta el sur de Canadá es de 3.000 kilómetros. Una distancia mayor a la que cualquier animal migratorio terrestre, incluido el caribú, recorre en la actualidad. Hubiera sido realmente fantástico conseguir una imagen aérea del período Cretácico durante los meses de primavera en Alberta o durante los de otoño en Alaska, porque lo que se vería sería muy similar a lo que se ve hoy con los caribús. Los animales comenzarían a reunirse en grupos pequeños. Cuando los grupos pequeños comenzaban la migración, empezaban a unirse y formaban grupos más grandes. Los grupos grandes cruzaban los bosques y los ríos
Tenía que ser algo fantástico, porque hablamos de miles de dinosaurios de 4 toneladas. Las pruebas de Phil Currie parecen sólidas, hasta que comienzan a surgir detalles trágicos, detalles de un día en Alaska cuando un viaje realizado en el pasado lejano salió terriblemente mal. Hasta que Roland Gangloff comenzó a excavar aquí, el extenso páramo de Alaska no parecía un lugar apto para los dinosaurios. Pero su último descubrimiento sugiere que los dinosaurios hacían en Alaska algo más que veranear. Él y su equipo han encontrado huesos inusitadamente pequeños, pero con implicaciones muy grandes. Tengo en la mano un cráneo de edmontosaurio que pertenece a un ejemplar joven. No es un adulto completamente desarrollado. Cuando lo comparamos con las mandíbulas y cráneos hallados en Alaska, se ve con claridad que los de aquí son bastante más pequeños. Son de ejemplares más jóvenes. Más del 80% de los fósiles encontrados por Gangloff son tan pequeños que tienen que pertenecer a picos de pato de no más de 2 años de edad, demasiado jóvenes para caminar hasta Canadá. Los jóvenes no podrían desplazarse tan deprisa como los adultos. Estamos hablando de más de 3.000 kilómetros y otros tantos de vuelta. Un total de entre 8 y 10.000 kilómetros, y eso medidos en línea recta. Porque hay que considerar además que cuando los animales migran, hacen muchos más kilómetros porque no caminan en línea recta. Están también las paradas para alimentarse y todo lo que ocurre en una migración típica. Exige mucha energía, mucho gasto biológico, lo llamaría yo, participar en una migración. Roland opina que los más jóvenes vivían en Alaska durante todo el año y hacían incursiones cortas a las montañas desde la costa en busca de alimento. Pero hasta las migraciones cortas pueden ser peligrosas. Los fósiles de Colville proporcionan indicios de un desastre. Una mañana de primavera, hace 70 millones de años, el sol se elevó por encima del horizonte y la nieve comenzó a fundirse. A esa señal, una manada de picos de pato se preparó para cruzar el río y partir hacia las montañas. Pero entonces, igual que ahora, las crecidas provocadas por el deshielo de la nieve pueden convertir los ríos en torrentes. La corriente arrastró a los jóvenes dinosaurios. Arrollados por el agua, les entró el pánico. Los adultos observaron impotentes cómo desaparecía su descendencia. El drama puede que durara solo unos instantes, pero la escena debió de ser devastadora. Perecieron cientos, quizá miles. Estos caribús también estaban cruzando el río cuando les sorprendió una crecida repentina. Al final, sus cuerpos hinchados se descompondrán y desaparecerán entre los sedimentos, igual que los pico de pato. En Alaska, el hielo es testigo mudo del ciclo sin fin de vida y muerte. Sin él, quizá jamás se habría podido contar la trágica historia de los dinosaurios polares. Los dinosaurios polares figuran ya en el mapa, pero puede que Alaska no fuera el final del camino. Un paleontólogo opina que, además del hogar de los pico de pato, fue el lugar de nacimiento del dinosaurio más famoso de Norteamérica. Jim Kirkland los ha visto a todos en las escarpadas colinas de Utah y Colorado. En el período Jurásico, hace 150 millones de años, aparecieron los estegosaurios y su temible enemigo carnívoro, el alosaurio. Además de los enormes saurópodos que hacían retumbar la tierra. Pero según indican los fósiles,
estas criaturas desaparecieron de pronto hace 100 millones de años. Para averiguar por qué, Jim ha acudido a Alberta para excavar en busca de sus sucesores. No lo consideramos una extinción en masa, lo consideramos una sustitución completa de la fauna. Este es su legado, los animales clásicos del Cretáceo superior del Parque Provincial de Dinosaurios. Hay que preguntarse por qué cambió completamente la fauna en un periodo de tiempo tan corto. En esta investigación tenemos que examinar varias zonas de las que provenían estos animales. Kirkland opina que los dinosaurios de Alberta comenzaron su evolución en Asia. La invasión comenzó después de que la deriva de los continentes empujara a Alaska hacia arriba, sacándola del océano primigenio y creando un paso hacia Norteamérica. Al comienzo del Cretáceo no existía Alaska. Se formó debido a dos procesos. Uno fue la rotación hacia el sur, de la franja oeste de la costa de Canadá. Al mismo tiempo, una porción de tierra del tamaño de Nueva Guinea, llamada Wrangellia, se desplazaba hacia el norte por el Pacífico Norte. La colisión de estas dos zonas creó una cadena montañosa que se prolongaba hasta Siberia. Se trata de los montes Brooks. Proporcionó un puente para la emigración de dinosaurios de Asia al oeste de América del Norte. Vinieron gran número de hadrosaurios y un gran número de tiranosaurios. Permitió que pasaran a través de Alberta hasta Utah. Desde la costa oeste de Norteamérica llegaron hasta la costa este. Con la migración de estos animales desaparecen los saurópodos del oeste de América del Norte y vemos también que los enormes carnosaurios son reemplazados por tiranosaurios. Eso llevó al desarrollo de la fauna cuyos restos encontramos en Alberta. Alaska fue el escenario del mayor desfile de dinosaurios que el mundo haya visto. Después de una década de trabajo laborioso en el helado e infestado de mosquitos Colville, Roland Gangloff no ha hecho más que arañar la superficie. Pero sus descubrimientos han demostrado lo poco que sabemos de las criaturas fantásticas que dominaban la Tierra hace millones de años. Solo podemos hacer conjeturas sobre lo que todavía queda enterrado bajo el hielo.